Hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir este tiempo. Quiero saludar y dejar nuestras bendiciones a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes. Me toca compartir la palabra en el día de hoy y quiero invitarlos a que me puedan acompañar a Mateo 13, 53 al 58. He titulado esta palabra Debido a la incredulidad. ¿Sí? Y en Mateo 13, 53 al 58 dice: Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven acá con nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Hizo solo unos pocos milagros. Y cuando escuché esta palabra y pude comprender lo que el Señor me estaba mostrando en ese momento, empecé a tener pensamientos que el Señor traía a mi mente que me llenaban de cuestionamientos de cómo actuamos a nivel iglesia hoy. Jesús estaba en su pueblo, Jesús estaba entre medio de los suyos, que lo habían visto crecer, que sabían quién era, lo conocían de rostro, no era un desconocido. Él volvió a su casa natural, donde estaba el resto de su familia. Y fue a la sinagoga y quiso enseñar, pero luego de haber estado en la sinagoga enseñando, se encuentra con la situación de que el hecho de ser conocido por los que lo rodeaban le impedía que ellos creyeran. Ellos se negaron a creer en él. Y trasladaba esto a la iglesia hoy. ¿Cómo eso repercute hoy en la iglesia? Podemos ver que en el versículo 54 Jesús tenía frutos. Había en él una autoridad visible de parte de Dios. Los frutos eran sabiduría y milagros que él estaba haciendo entre medio de los suyos. Pero también vemos que en el versículo 57 dice: se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Se negaron, o sea que tomaron una decisión de hacerlo. No fue simplemente que sintieron, no, se decidieron a no creer en él. Hoy en día el Señor quiere hacer milagros, quiere seguir haciendo milagros en la iglesia, en su cuerpo, en lo que es la familia de la fe. Pero muchas veces nos encontramos que lo mismo que le pasó a Jesús es lo que accionamos nosotros en nuestro lugar. Y quiero que empecemos a ver algunos de los puntos que quitan la honra de aquello que Dios puso en el cuerpo a través de distintos dones en hermanos, que le quitamos esa honra por diferentes circunstancias y no permitimos que el Señor nos pueda bendecir a través de esas personas. La familia, los allegados del pueblo de Jesús no le permitieron que Él hiciera esos milagros por la falta de fe, porque no creían, porque lo veían a Él como un conocido. Y vamos a ver estos puntos, no me quiero ir adelantando. Son actitudes que deshonran. Punto número 1, entonces, actitudes que deshonran. En 1 Corintios 12, 21, el apóstol Pablo viene hablando sobre el tema de los dones y expresa muy claramente que no podemos decir que no los necesitamos. No podemos decir que no los necesitamos. Necesitamos de nuestro hermano, necesitamos del cuerpo. Ponernos en una postura de que nosotros no necesitamos a nuestro hermano no es solamente ubicarnos en una situación de voy a una congregación, comparto con los hermanos, pero no necesito más que el tiempo de alabanza y la palabra. Sino que el cuerpo está para desarrollarnos, el cuerpo está para aguzarnos, hierro con hierro se afila, dice la palabra.
El cuerpo está para que nosotros podamos crecer. Y el Señor quiere usar el cuerpo, su iglesia, para llevarnos a ese crecimiento. Entonces, no podemos decir que no te necesito. No le podemos decir a nuestro hermano, en nuestro inconsciente, no te necesito. El versículo 55 de Mateo 13 hace una expresión que me impacta. No es más que el hijo del carpintero. No es más que el hijo del carpintero. Y reflexionaba cuando leía esto, ¿cuántas veces nosotros hemos impedido que el Señor nos pueda hablar a través de un hermano porque conocemos su historia, porque conocemos su origen, porque sabemos cuáles son sus batallas, porque somos una familia de fe y nos conocemos, tenemos contacto? No es solamente que nos vemos una vez cada X cantidad de tiempo, sino que conocemos cada uno de los detalles. Cuanto más en los grupos pequeños nos damos cuenta que esto sucede. Entonces, qué triste lo que el pueblo de Nazaret en cierta forma estaba haciendo con Jesús y que muchas veces nosotros también hacemos con nuestros hermanos. Conocemos que era el hijo del carpintero, conocemos el origen y con eso deshonramos lo que Dios tiene a través de esa persona para bendecirnos. Deshonramos la autoridad que le ha dado a esa persona para bendecirnos. Otro punto es cuando los frutos del Espíritu no me alcanzan. No son suficientes ver los frutos del Espíritu en la persona que no logran derrocar el orgullo que hay en mi corazón. Tristemente, Jesús había hecho milagros y enseñaba con sabiduría, pero el orgullo de decir, este es uno más de nosotros, ¿a dónde querés llegar? ¿Por qué te querés sentir más que nosotros? Nos lleva a esa familiaridad que daña, esa familiaridad que no ayuda, que destruye. Entonces, ahí es donde nos debemos plantear, ¿qué pasa conmigo cuando aún viendo los frutos del Espíritu en la persona, yo decido literalmente que no voy a dar lugar a lo que Dios está usando a esa persona? Es otra actitud que deshonra. Otro punto es, ¿quién conoce el corazón da autoridad? Y esto lo vemos en los frutos. El único que conoce las intenciones de nuestros corazones es el Padre, es el Espíritu Santo, quien puede esgrimir entre nuestros pensamientos. Aún así, Él es el que da autoridad a través de los frutos. Podemos verlos en Marcos 2.10. En Marcos 2.10 enseña que Jesús estaba sanando a un paralítico y los fariseos lo estaban cuestionando con qué autoridad estaba perdonando los pecados de este paralítico, y el Señor les retruca, diciéndole para que vean con qué era autoridad, y hablándole al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Muchas veces nuestros hermanos han tenido frutos que le dan autoridad, que le dan autoridad, pero nosotros no concedemos esa autoridad. Es otra situación en donde deshonramos y debemos replantearnos estas cosas delante del Señor. ¿Cómo las estamos haciendo? Un claro ejemplo es que cuando vemos que alguien avanza en la fe, avanza y toma la decisión de creerle a Jesús y empieza con un hambre por su presencia, aparece en nosotros la ofensa. La ofensa se activa automáticamente porque vemos en esa persona algo que a nosotros nos incomoda, algo que nos saca de nos revela dónde estamos parados, porque muchas veces el Señor permite la ofensa. A propósito, permite la ofensa en nuestra vida. No que directamente un hermano viene y nos ofende, sino que con el solo hecho de que se decida creer y avanzar en lo que Dios le ha mostrado, genera ofensa en nuestro corazón porque revela dónde estamos parados. Y eso nos hace sentir avergonzados internamente.
Entonces es otro punto en donde debemos analizar cómo está nuestro corazón. ¿Estamos realmente permitiendo que la ofensa sea un principio que domine más que el querer avanzar en la fe? ¿Estamos quedándonos cómodos en una situación espiritual y nos molesta que los hermanos estén avanzando en lo que el Señor les está mostrando? Presentemos esta situación delante del Señor si la tenemos en nuestro corazón. La sospecha a la farsa, al engaño, es otra de las situaciones que se da. Y nos sucede mucho cuando a veces sucede que el Señor empieza a obrar en hermanos que recién se han convertido. Son hermanos que están avanzando con un corazón hambriento, un espíritu hambriento en el Señor y están llegando a explorar cosas que aún nosotros, puedo hablar con autocrítica, ¿no? Con años de la fe no hemos vivido. Y miramos con sospecha, miramos pensando, este se está queriendo hacer la parte, este se está queriendo mostrar. Y eso genera una barrera para que el Señor pueda usar a esa persona, pero también genera una barrera para que esa persona pueda desarrollarse. Si somos una iglesia que manifiesta que creemos que somos un cuerpo donde el Señor ha dado de dones a cada uno de los que lo han reconocido como Señor y Salvador, debemos entender claramente de que el proceso de conocer, de descubrir y desarrollar esos dones puede traer algunas confusiones en nuestros hermanos y aún en nosotros mismos. Aún así, nuestra actitud cuando es con sospecha con respecto a quién es, volvemos al primer punto, ¿no? No, pero si se convirtió hace poco. No, pero no se convirtió hace poco, pero este hermano era así, así, así. Estamos dando lugar a que Satanás siembre en nuestro corazón una barrera que se levanta e impide que el Señor pueda fluir para hacer su obra en la iglesia a través de su cuerpo. Muchas veces la sospecha a la farsa reacciona con ironía, con respuestas irónicas. El Señor te habló a vos, una palabra para mí. Qué raro, a mí no me habló lo mismo. Eso es una cuestión con respecto a lo profético. Y es algo que muchas veces hemos hecho, pero debemos quitar eso de medio nuestro. Debemos poder tomar lo que el hermano nos dice y poder analizarlo, que es un punto que vamos a ver. Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de... Qué importante es lo que le dice Pablo. Pero lo interesante es cómo muchas veces nosotros tomamos este pasaje donde Pablo le dice eso, sino que sé ejemplo de, y colocamos una vara muy alta para que nuestros hermanos puedan alcanzar. Consideramos que primero deben alcanzar determinados criterios para recién ahí empezar a escucharlos, empezar a tomar en serio lo que ellos nos están manifestando de parte de Dios. Y esto es riesgoso porque en realidad revela nuestras inseguridades, revela nuestra incapacidad de discernir y debemos ser conscientes, principalmente los líderes. Este punto es principalmente para nosotros los líderes. Debemos aprender a discernir cuando vemos a un hermano que está fluyendo en el don que el Señor le ha dado, de no estar queriendo poner estándar a los cuales primero tiene que alcanzar para que nosotros recién ahí estemos escuchando, prestando atención a lo que tiene para transmitirnos. Es interesante que cuando esto se toma, este pasaje donde Pablo le habla a Timoteo, cuando este pasaje se utiliza legalistamente para poner esos niveles de varas elevados, en cierta forma estamos
queriéndonos excusar de cumplir un discipulado con la persona para guiarlo en la enseñanza y en el desarrollo de ese don. Y esto me recuerda a Mateo 23:4, donde el Señor les dice a los fariseos, hablando de los fariseos, le dice: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Queridos hermanos, líderes en principal, yo quiero animarte a que vos puedas ver al hermano que se está desarrollando en su don como una persona que justamente eso está haciendo, desarrollándolo. Y no pongamos estándares mentales o religiosos, legalistas, altos, a los cuales primero la persona supuestamente tiene que alcanzar para que Dios pueda usarla para hablarnos. Es más, como dice el pasaje de Mateo 23:4, movámonos para aligerarlo. En todo caso, si existe una carga, movámonos para aligerársela, para que puedan desarrollar el don que el Señor les ha dado. Estos puntos son puntos de deshonra. Son situaciones en donde consciente o inconscientemente hemos deshonrado lo que Dios quería hacer a través de nuestros hermanos. Y es importante que tengamos presente esto que les quiero compartir. Es una frase. Cuando el prejuicio nos lleva a descreer la obra redentora de Dios en la vida de un hermano o hermana, básicamente estamos negando con nuestras actitudes que Dios es el Dios que decimos adorar. Cuando nosotros establecemos parámetros para juzgar lo que es el desarrollo del don de un hermano y ponemos impedimentos con orgullos, con altivez, con ironía que lastima y hiere a ese hermano, con descreer lo que Dios puede estar haciendo, estamos negando que adoramos al Dios que adoramos. Porque no creemos que Dios puede redimir a la persona. No creemos, estamos diciendo con eso, con una actitud inconsciente o consciente, estamos diciendo que Dios no puede redimir, que Dios no puede transformar a las personas, que Dios no las puede usar. Y la palabra nos es clara, que lo vil y menospreciado del mundo es lo que ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Entonces es importante que podamos analizar nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto a los dones de nuestros hermanos? ¿Qué actitud estamos teniendo en cuanto a ese hermano que está desarrollando, iniciándose en su don? Pero es importante también que podamos tener parámetros que nos ordenen, parámetros que nos lleven a ser cuidadosos de lo que Dios está queriendo hacer en la vida de la persona, pero también ser cuidadosos nosotros de lo que un hermano en la práctica pueda estar entendiendo, en la práctica de su don pueda estar entendiendo. Y considero que existen dos parámetros vitales para cuidar el desarrollo de los dones en la iglesia, que es el temor a Dios presente en el corazón de quien va a ministrar en su don y el temor a Dios de quien va a recibir lo que esta persona tiene para ministrar. Y el otro parámetro es el discernimiento del Espíritu. Son dos parámetros que vamos a ir analizando a continuación. El temor a Dios nos lleva a respetar y escuchar la posible voz de Dios en el hermano. Si yo soy alguien que está recibiendo una ministración en el don que sea de un hermano que lo está desarrollando, el temor a Dios es lo que tenemos que tener. ¿Temor a Dios en qué sentido? En que respeto que el Señor algo le está hablando a mi hermano. Y por más que lo que me esté transmitiendo pueda estar en el discernimiento errado, por más que lo pueda estar de esa forma errado,
respeto y le doy la oportunidad. No busco descreer, no busco humillar, no busco herir, sino que le doy la oportunidad a mi hermano de que siga explorando, de que siga practicando, que siga buscando con hambre poder ministrar al cuerpo de Cristo con ese don, hasta que lo pueda confirmar, hasta que lo pueda desarrollar por completo. Sobre quien tiene el don, es importante, hermano, querido hermano, si vos estás en este tiempo, el Señor te está hablando y te está llevando a captar que posiblemente tengas tal o cual don. Yo quiero animarte a que puedas tomar estos principios también para tu vida. Porque es importante que vos puedas tener un temor de Dios. Temor de Dios es un respeto a Dios, a lo que Él quiere hablar a la iglesia, a lo que Él quiere que vos hagas con la iglesia. El temor de Dios te va a llevar a no querer herir a la iglesia, a ser lo suficientemente cuidadoso de dejar claras las cosas para que no dar falsas expectativas en cuanto al tiempo en donde vos estás probando y practicando tu don. Porque todo tiene un desarrollo. El don uno lo descubre, lo pone en práctica, lo empieza a desarrollar y finalmente concluye con la utilización a pleno, con plena autoridad para la bendición de la iglesia. Y debemos respetar esto. Pero si no tenemos temor de Dios, lo que vamos a estar haciendo cuando apliquemos la administración del don que Dios nos dio para bendecir al cuerpo, si no tenemos temor de Dios, podemos herir personas. Podemos confundir a personas, podemos estar haciendo algo para vanagloriarnos y no para el servicio y para el crecimiento de la iglesia. Entonces, hermanos, si estás empezando a descubrir un don en tu vida, quiero animarte a que le pidas al Señor que te llene de su temor, del respeto hacia Él y hacia el cuerpo de Cristo para cuidarlo y bendecirlo. Que quite de vos todo orgullo, que quite de vos toda cosa que contamine la administración de tu don. El temor a Dios afirma que estás en una búsqueda. Y quiero invitarte a que si el Señor te está llevando a descubrir este don, cuando tengas dudas, cuando no te sientas seguro, puedas decirle al hermano, hermano, ¿sabes qué? Tengo esta administración por medio del don que el Señor me dio para tu vida o del don que estoy entendiendo que el Señor dio para tu vida, para la bendición de la iglesia, y quiero compartirte esto. Pero por favor te pido que vos lo tomes, lo analices delante del Señor y que el Señor te confirme. Hacer esto en la práctica, hacer esa frase, exponernos, ser vulnerables en decir, no lo sé todo, no sé cómo funciona mi don, estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios, quiero avanzar hacia más, pero querido hermano, te quiero bendecir, pero no te quiero lastimar. Por lo tanto, por favor, te voy a transmitir esto que entiendo es de parte de Dios, te lo transmito, pero por favor, tómalo, analízalo delante de la presencia del Señor y que el Espíritu Santo te lo confirme. Y cuando tengas la confirmación, contame, porque eso me va a permitir seguir creciendo en cuanto al desarrollo de este don. Así que son 2 puntos para aquel que practica, está desarrollando y practicando el don. Temor de Dios para que pueda hacer lo que es correcto y bendecir a la iglesia. Con respecto, volvemos a los que recibimos una bendición a través de un don. Lo dije en cierta forma, debemos tomarlo analizándolo todo, retener lo bueno. Y debemos tener este cuidado delante del Señor de exponer esta palabra o esta bendición que hemos recibido a través del hermano o hermana, ponerlo delante del Señor para recibir confirmación. El discernimiento de lo que estamos haciendo nos permite también con madurez corregir. El hermano que está explorando y poniendo en práctica su don se puede equivocar, puede confundir la voz del Señor, del Espíritu,
con un pensamiento, un sentimiento propio. Y es parte del proceso de aprendizaje, de escuchar la voz de Dios. Entonces, como hermanos maduros, debemos poder corregir en aquellas cosas que ya la palabra indica que no son así. Pero con amor. Es distinta la actitud que tenían el pueblo de Nazaret con Jesús. Nosotros debemos aplicarlo desde otra forma. Nosotros debemos, en madurez, poder permitir que corrijamos a la persona con amor en función de lo que enseña la palabra. Y si en algún momento sentís que no sos apto para corregir, que puedas transmitir esto a aquellas personas que están a cargo, a los líderes, que tengan un grado de madurez que sí les permita discernir. No te quedes con solamente algo que un hermano ministró en su don hacia tu vida y lo guardes para vos solo. Te animo a que vos puedas compartirlo con tus discipuladores, con quien te están guiando en este camino de la fe, para que ellos puedan también, junto a vos, enseñarte a discernir y poder, en todo caso, también ayudarte a corregir al hermano, o ellos puedan tomar la actitud en amor de corregir al hermano en aquello que, a la luz de la palabra, a la luz del discernimiento espiritual y el temor a Dios, ya nos está indicando que no es así. El discernimiento detecta claramente las áreas con frutos espirituales en la vida del hermano y le conceden autoridad. Qué importante es esto, hermanos. Si hay un hermano que ya ha venido practicando el don y cada vez es más fiel y es más certero que el Señor lo está usando a través de ese don, concedámosle autoridad. Démosle autoridad para que esa persona pueda seguir bendiciéndonos. Muchas veces la actitud es selectiva de nuestra parte. Seleccionamos lo que nos conviene recibir y lo que no nos conviene recibir. ¿Se acuerdan que hablábamos de la ofensa? ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos que determinadas áreas sean trabajadas, nos quiten la comodidad espiritual. Y ahí es donde el Señor, en muchas ocasiones, utiliza a los hermanos para tocar esas áreas, para, como se diría, salte la chaveta. Te quiero invitar, hermano, a que puedas conceder la autoridad a aquellos hermanos que ya son desarrollados en su don, para que puedan bendecir tu vida y de esa forma tu vida espiritual crezca. Y también le des autoridad a ellos para que ellos puedan seguir afirmando a la iglesia a través de lo que tienen para ministrar. El discernimiento detecta posibles incompatibilidades y las pone a prueba. Y con esto quiero que me acompañen. Vamos a 1 de Juan 4:1. Es importantísimo este pasaje porque nos enseña a cómo corregir este tema. El discernimiento, vuelvo a repetirlo, hermanos, el discernimiento detecta posibles incompatibilidades en cuanto a lo que el hermano nos está queriendo ministrar desde ese don que está practicando y las pone a prueba. 1 de Juan 4:1 dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Pónganlo a prueba. Y está muy bueno poder seguir leyendo, porque muchas veces utilizamos este pasaje para justificar que no queremos recibir lo que la persona tiene para darnos. Y ahí es a través de este pasaje que muchas veces decimos, no, pero pará, si este hermano no tiene autoridad en esta área, no tiene autoridad, este hermano tiene estas áreas de su vida no redimidas, que aún le falta trabajar, pero resulta que lo que sí está diciéndonos, el Señor ya está dando frutos. Y el Señor lo está respaldando, porque Él conoce el corazón, recordemos eso. Si Él conoce el corazón, Él no va a esperar los targets humanos que ponen varas altas. Él va a ir desarrollando en cada área de la vida de nuestros hermanos y va a ir entregando autoridad
con el desarrollo del don. Entonces, ¿es importante que pongamos a prueba? Sí, totalmente. Pero fíjense lo que dice el versículo 6. Dice, en cambio nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, los que no creen, se refiere, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Si leemos los versículos intermedios, podemos descubrir que el espíritu de verdad o el espíritu de engaño no viene de parte de la inmadurez del hermano. Viene de parte de si cree o no en Jesucristo como su Salvador. Y esto nos revela un área importantísima y fundamenta esto que le estoy compartiendo, hermanos. Los dones necesitan desarrollarse, los dones necesitan crecer, necesitan ir a prueba y error, descubriendo cuál es la voz de Dios a través de ese don para manifestarlo ministerialmente a la iglesia. Pero no determina la inmadurez global de la persona si es una falsa profecía o verdadera profecía, si es un don real o falso. Lo que manifiesta si es real o falso es si cree o no en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que hay que poner a prueba. ¿Esta persona cree en el Señor Jesucristo? Entonces, si la persona cree en el Señor Jesucristo, debemos avanzar al siguiente escalón. ¿Cuál es su nivel de madurez y desarrollo en el don? Inevitablemente, la madurez espiritual, la madurez natural, permitirá que ese don sea expresado cada vez con más fluidez. Es así, porque a más buscamos la presencia del Señor, más buscamos escuchar su voz, más sensibles estamos. Y de esa forma podemos transmitir lo que el Señor nos viene hablando y más fácil descubriremos nuestros dones. Pero quiero animarte, hermano, que no ningunees a tu hermano, a tu hermana. Que no te permitas que en el corazón eso surja. Yo quiero animarte a través de este video que vos puedas pensar en que vos, como tu hermano, tienen dones que el Señor le ha dado para bendecir a la iglesia. Y esos dones necesitan descubrirse, desarrollarse y aplicarse. Y si nosotros somos lo suficientemente maduros, seremos parte del desarrollo de esos dones. Yo quiero animarte a que hoy, delante del Señor, dispongas tu corazón. Delante del Señor, entregues las actitudes que han impedido que Dios obre a través de la vida de tus hermanos. Queremos ser una iglesia que transforme, que viva lo sobrenatural, que pueda experimentar a un Dios obrando como la palabra nos enseña. No estamos pidiendo nada místico. Estamos queriendo hacer las mismas y mayores obras que yo hice, dice el Señor. Entonces, hermanos, animémonos a ser ofendidos. Animémonos a que la comodidad espiritual sea zarandeada. Animémonos a que el Señor pueda usar aún a un hermano que recién se convierte, pero con mucha búsqueda del Señor y fe puesta en marcha, nos pueda decir algo que realmente nos descoloque de la comodidad espiritual en la que nos hemos instalado por decisión propia. De esa forma es como el cuerpo va a ir creciendo. De esa forma es como el reino de los cielos va a ir desarrollándose. La fe debe ser vertical y horizontal. La fe debe ser vertical y horizontal. No solo creemos, como dice el pasaje de Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No solamente creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, y por medio de eso accedemos al perdón de nuestros pecados y podemos ser parte del cuerpo de la iglesia. La fe que hemos puesto en Dios debe verse en lo horizontal, porque en lo horizontal, esa fe, esa misma fe aplicada hacia lo vertical, hacia el Señor, en lo horizontal, cree que ese Dios
que nos ha aceptado a nosotros con todas nuestras falencias y nos las ha perdonado, puede obrar en la vida de mi hermano, aún a pesar de sus falencias y de sus errores. Esa fe aplicada hacia el Dios supremo y poderoso cree que esa persona que aún no ha conocido al Señor pueda ser transformada y rescatada. Y eso fortalece el evangelismo. Si nosotros disminuimos la fe en lo horizontal porque ponemos los prejuicios antes que el poder de Dios para transformar las vidas y usar a las personas, a lo vil y menospreciado del mundo, si nosotros minimizamos esa fe del obrar de Dios en la vida de las personas, no estamos minimizando inconscientemente la fe también en nuestro Dios. Estamos diciendo que nuestro Dios no es tan poderoso como decimos que es. Y podemos saber a través de la palabra que Dios es poderoso. Y Dios tiene autoridad y la ha delegado a su cuerpo, a la iglesia. La fe permite que Dios use a nuestro hermano para desarrollarnos en sanidades, en milagros. La fe permite ver el obrar de Dios en la vida de nuestro hermano. Querida iglesia, como siempre menciono, debemos generar una atmósfera de fe. Y para generar una atmósfera de fe necesitamos dejar de lado las individualidades. Necesitamos dejar de lado la creencia de que somos llaneros solitarios avanzando en el medio del cuerpo de la iglesia. Necesitamos entender que Dios quiere usar a los hermanos, a aquellos que lo han recibido como su Señor y Salvador, para hablarnos, para ministrarnos, para fortalecernos. Y es importante que podamos dar lugar a esto. Activemos nuestra fe, desarrollémosla no solo en lo vertical, sino también en lo horizontal. De esta forma, el reino de los cielos, que no se expande en el cielo, porque en el cielo ya está, se expande en la tierra. El reino de los cielos se ha expandido en la tierra, porque obedecemos y escuchamos la voz de Dios a través del cuerpo también. Quiero que nos tomemos un tiempo de oración. Y quiero que en este tiempo de oración puedas pedirle al Espíritu Santo que Él te marque si has tenido actitudes que deshonraron. Así como el pueblo de Nazaret, muchas personas se burlaban de Jesús. Si hemos tenido actitudes como esta, quiero animarte a que le puedas estar presentando al Señor esos pensamientos que salen de tu corazón. Yo no te juzgo, hermano. Sinceramente no te juzgo, porque yo también los he tenido. Y es muy probable que haya algunos que sigan surgiendo en mi vida, porque yo también estoy en la carrera, yo también debo seguir aprendiendo. Así cada uno de nosotros. Pero démosle la oportunidad al Espíritu Santo de que hoy nos hable, de que mientras escuchas este video, esta prédica, puedas presentarte delante del Señor y que Él toque tu corazón, que toque tu mente, toque tu espíritu. Oramos. Padre Santo, quiero pedirte a través de este tiempo, Señor, que vos estés tocando la vida de mis hermanos. Desde donde sea que nos estén mirando, Señor, sean de la iglesia que sean, Señor, yo quiero pedirte que vos estés obrando en su corazón y en su mente. Anhelamos ver tu reino crecer, Señor. Y sabemos, Señor, que debemos renunciar a la comodidad espiritual. Y muchas veces para eso vos usas al resto del cuerpo, al resto de la iglesia, para desafiarnos a más. Hoy quiero pedirte específicamente, Señor, por las estructuras y pensamientos que delimitan el desarrollo de la fe. Hoy quiero pedirte específicamente, Señor, por el corazón de los que han sido rechazados en la práctica, en el buscar entender cuál era su don. Te ruego, Señor, que vos estés obrando en sus vidas, que estés trayendo sanidad a su espíritu y que puedan volver a ejercitar, entrenar el don que vos les diste. Te ruego, Señor, por un derramamiento de tu temor y tu discernimiento sobre la vida de cada uno de tus hijos. Necesitamos poder comprender, Señor, con claridad lo que proviene de ti y lo que no. Te ruego entonces, Señor, que pongas en nuestro corazón temor de Dios
que nos lleve a respetar y a edificar al cuerpo de la forma correcta. Y que pongas en nosotros, Espíritu Santo, discernimiento para claramente detectar aquello que no proviene de ti. Guíanos, Señor. Delante de ti nos presentamos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, que esto pueda ser una palabra que de aquí en adelante puedas poner en práctica. Yo quiero animarte. Es hermoso ver cuando empezamos a honrar los dones que están presentes en los hermanos, cómo estos hermanos crecen y cada día nos bendicen más. Es hermoso ver cómo el cuerpo de Cristo empieza a cambiar las actitudes y empieza a ser un cuerpo de Cristo sano, sin competencia, sin egoísmo. Deja de lado lo individual para hacer la obra de Dios, extender su reino y ser de bendición al mundo entero y a su iglesia. Los bendigo. Adiós.